El objetivo que tenemos es mejorar la educación, y mejorar la educación es un paso previo y totalmente necesario para mejorar la sociedad. Como José Antonio ha explicado muy bien, las sociedades fracasan y nos puede parecer que estamos fuera de todo peligro, pero si las dinámicas en las sociedades empiezan a complicar, y tenemos ejemplos bastante cercanos, pues las cosas se pueden poner muy mal. Y una de las cosas por las que fracasan las sociedades es por descuidar la educación, y parece que no sé si estaréis de acuerdo o no, pero que es posible que es una cosa que haya sucedido en los últimos años. Entonces yo lo que quiero es que habléis vosotros, pero voy a intentar llevar un guión para que lo que vayáis contando en esas identificación con intentar solucionar este problema, pues que os ayude a guiaros, luego os explicaré cómo, en este camino. Me gustaría, primero de todo, que hicierais una presentación, cada uno de vosotros, de por qué estáis aquí. Es mucho más fácil que lo hagáis vosotros que lo haga yo así me lo ahorro. Y que contéis por qué os preocupa la educación y por qué estáis aquí en este momento. En tu libro, en la introducción de tu libro. Teddy Roosevelt tiene esta cita cuando acabó el libro, efectivamente, que dice, se llama El hombre de la arena, y es un discurso que pronunció en la Universidad de la Sorbona, en París, y que, no sé, a mí es una cita que me ha inspirado siempre mucho, y efectivamente pues decidí abrir el libro con esta porque dice, no es el crítico el que importa, ni el que señala cómo el otro tropezó, o cómo el que hace las cosas podría haberlas hecho mejor. Méritos de quien está realmente en la arena, con el rostro desfigurado por el polvo y el sudor y la sangre, que se esfuerza valientemente, que yerra, que se queda corto una y otra vez, porque no hay esfuerzo sin error ni deficiencias, pero que realmente está intentando hacer lo que hay que hacer, que conoce los grandes entusiasmos, las grandes devociones, que se empeña en una causa digna, que en el mejor caso conoce al final el triunfo del gran logro y en el peor de los casos, si fracasa, al menos lo habrá hecho habiéndose atrevido, de modo que su lugar no estará nunca con las almas tímidas que no conocen ni la victoria ni la derrota. Básicamente, ¿por qué estoy aquí? Pues porque me he pasado muchos años viendo los toros desde la barrera y fuera de la arena, y hace un año justo pues decidí dar un poquito el salto de decir, oye, pues muy bonito decir que las cosas tendrían que cambiar y habría que hacer esto y habría que hacer lo otro, y ahora pues estoy intentando hacerlo así, ¿no? Ahora estoy intentando contribuir a ese cambio, más allá de diagnosticarlo y hablar de él. Creo que en este caso, si les tengo que decir un diagnóstico básico, lo voy a hacer lo más sencillo posible. Creo que la clase media española y las clases populares españolas, la gente más rica, pues supongo que existe cada vida, por todas partes, no es consciente de que el sistema educativo español es un fracaso. No funcionan ni los colegios privados, ni los públicos, ni los concertados. La diferencia de diagnóstico literalmente no existe. Siento decirlo así, pero así es. Igual que tenemos un sistema sanitario que es excelente, nos han mareado con reforma tras reforma educativa, en la que nos hemos vuelto todos locos con el futbolín político de si religión o ciudadanía, si inmersión o no inmersión, si concertada o no concertada. Y bueno, voy a un debate sobre lo que me quieren preguntar. Y yo creo que, y esto me gustaría discutirlo durante nuestra conversación, tiene parte la ínfima calidad del debate intelectual sobre educación, y salgo completamente 100% en el libro que acabamos de discutir por la mañana, porque es excelente, pero la ínfima calidad tiene que ver, como en mucho otro debate, con la ínfima calidad de la gente que lo hace, ¿no? O sea, el ínfimo conocimiento. Es muy fácil hacer un debate, una tertulia en la que pasamos de hablar de una cosa de la presa del corazón a la educación, si lo que hablamos de educación es religión o ciudadanía. Es muy fácil tener una posición sobre religión y ciudadanía. Tener una suposición sobre si la calidad de los profesores es importante o lo importante es el tamaño reducido de las aulas, eso requiere haberse estudiado. No es ideológico. Realmente a mí me da igual ser derechos o izquierdas y creer que me gasto más en pocos profesores y me gasto menos en lo mismo, pero menos por profesor, en muchos profesores y aulas más pequeñas. Pues eso no hay ideología. Y realmente lo que hay que hacer es mirar los datos y decidir. Los datos son bastante claros, los discutiremos seguramente luego. Y simplemente eso en España, el debate educativo, no se ha hecho. A mí no me lo preguntan nunca, a pesar que he escrito muchísimo sobre ello. Los debates en la tele nunca lo discuten, nunca se habla de evidencia, nunca se habla de investigación.
creo que nuestras dos propuestas, que son muy similares, efectivamente, que van en la misma dirección, están basadas en evidencia y están basadas en la ciencia social. En ese sentido, mi trabajo yo creo que es tratar de iluminar un poquito el debate. Oiga, vamos a intentar aprender de las cosas que sabemos que funcionan, las cosas que no sabemos. Vamos a intentar hacer un paso, y que a mí me gusta mucho el horizonte de 5 años, ¿no? Vamos a intentar hacer un paso en un horizonte razonable, de corto. Vamos a hacer un paso hacia un sistema educativo similar a los sistemas educativos que funcionan. No es tan difícil. Yo les voy a poner un solo ejemplo, para los que duden de lo que he dicho de que el sistema no funciona. Vayan a su casa, los que sean padres, y cojan los libros de sus hijos, ábranlos, el libro de inglés. 7 reformas educativas, les garantizo, es exactamente el mismo método, la misma exacta pérdida de tiempo que ustedes hace 40 años tampoco aprendieron inglés. El mismo. No hay profesores que hablen inglés, no hay conversación en inglés, no hay discusiones en clase, no hay películas sin doblar que vean los niños, están perdiendo el tiempo. Y eso lo vemos en inglés, que es muy fácil, pero si lo supieran ustedes, los que sepan matemáticas lo verían en matemáticas. No están aprendiendo matemáticas, están haciendo rutinarias operaciones que les llevan horas y horas de aprender, raíces cuadradas, divisiones largas que no les sirven absolutamente. Entonces, yo tuviera que resumir en una idea, es tratar de explicar a la gente que el sistema no funciona, tratar de motivar un cambio, que es el cambio más importante que España necesita. Pues Antonio, no te voy a preguntar que por qué tú estás en esto, porque siempre has estado en es tu tema, pero te voy a preguntar, ¿tú crees que ahora podemos ser más optimistas? ¿Hay una oportunidad? Yo creo que sí, porque a mí me ha sorprendido el eco mediático que ha tenido una cosa que en principio podía haber pasado desapercibida, que era un libro blanco sobre la docencia, que es qué cosa más aburrida. Y ha llamado tanto la atención, ha interesado tanto, que yo creo que después de tantos años a lo mejor se va a cristalizar, ya ha alcanzado el grado de densidad suficiente para que cristalice. Pero yo creo que la gente está un poco harta del discurso catastrofista de la educación, que no es el de Luis, estamos mal, y esto no tiene solución. Y el problema, y sobre todo que con todos los cambios que ha habido, las reformas que ha habido, todas se han equivocado en la misma cosa. No se cambia la escuela desde el boletín oficial del Estado. La escuela hay que cambiarla desde el aula. Y por lo tanto, si no cambias lo que sucede en el aula y el entorno del aula, que es fundamentalmente los docentes, de una manera extraordinariamente importante el centro educativo, que es lo que debemos evaluar para ver si funciona bien o mal, y luego la relación con las familias y en círculos ya cada vez mayores, pues con los municipios, que es un problema que en España la escuela no esté municipalizada, porque entonces se difumina mucho la relación de la administración con la escuela. Ahora, el mensaje que va calando es que esto se puede arreglar. Se puede arreglar y, sobre todo, que no es cuestión de dinero. Es verdad que con un presupuesto como el de ahora, del 4,2, 4,3, no se puede tener una buena educación, porque se están recortando cosas que parecen que no son llamativas. Todo niño tiene su profesor y no se queda fuera de la clase y tiene aulas para todos, pero sin embargo se están recortando cosas que sabemos que son enormemente importantes. Por ejemplo, toda la cuestión de orientación pedagógica, orientación psicopedagógica, de orientación para el trabajo, todas las tutorías, pero tienen que ser tutorías muy bien formadas. Eso prácticamente ha desaparecido. Y entonces queda un sistema educativo que es todavía menos eficiente. Un ejemplo, acaba de publicar Miquel Casas, que es el director del Departamento de Psiquiatría del Val d'Hebron, un estudio que ha hecho en 20 y tantas escuelas catalanas tomadas al azar, en que lo que ha visto es un dato que estaba ya dando la Organización Mundial de la Salud, que tenemos entre un 18 y un 20% de niños y de adolescentes con problemas psicológicos serios y de aprendizaje, o no diagnosticados, o diagnosticados pero no tratados. Entonces, el porcentaje de España, que efectivamente está al lado del 20%, es igual que el de Holanda y el de Canadá, que hicieron el mismo estudio,
pero allí tratan los problemas en el mismo momento que los identifican y, por lo tanto, no tienen repercusión ni en la vida de los niños ni en la vida de la escuela. Eso en España no se detecta bien o no se trata, y eso es un lastre para las escuelas absolutamente tremendo. Es decir, se nos están disparando niños que tienen problemas de aprendizaje y que no es solo malo para ellos, sino también para el centro. Todas esas cosas tienen solución. Lo que decía Luis, yo al hablar de educación pondría lo mismo que pondría en los quirófanos: aficionados a abstenerse. Este es un asunto que tiene una carga técnica, una carga práctica, una carga económica, que hay que saberla, que no hay que improvisar. Es decir, ahora acaba de aparecer un estudio de la OCDE sobre las reformas que se han hecho en el mundo, parciales, muchas o generales, en los últimos 7 años, de 2008 al 2014. Han sido 450, y de las 450 muchas han fracasado. Y entonces lo que hay que coger, si somos sensatos, es decir, ¿por qué han triunfado las que han triunfado? ¿Y por qué han fracasado las que han fracasado? Y ver exactamente cómo evaluamos, cómo evaluamos a los alumnos, cómo evaluamos a los profesores, cómo evaluamos los centros y cómo evaluamos el sistema educativo entero. Entonces, vamos a verlo, porque si no, no sabemos si lo estamos haciendo bien o mal. Tenemos procedimientos técnicos, procedimientos pedagógicos, para que todos los niños puedan triunfar, por lo menos hasta un cierto nivel. Entonces, no nos podemos permitir el tener un 26, un 25, un 24% de abandono escolar. Es que eso es un disparate. O una cosa que Luis ha puesto de relación. Porque yo le sigo a Luis desde hace mucho tiempo, porque era de los pocos que en España relacionaban la educación con la economía. Pero no desde el punto de vista de un mercantilismo económico que se nos puede estar metiendo, sino cómo hay una estructura económica de la educación y hay una estructura educativa de la economía. Y que entonces, por ejemplo, el hecho de que nosotros tengamos un porcentaje de repetidores absolutamente disparatado, el hecho de que tengamos, que no sé si lo citas, no lo he visto citado en tu libro, el hecho de que en España el tiempo medio que tarda un estudiante universitario en terminar su carrera es alrededor de 8 años para un curso para una carrera de 4. Y bueno, todo esto es carísimo y además es una especie de ir con una lentitud y con una especie de laxitud. ¿Qué más da un año más y un año menos? Y eso de decirlo, vamos a hacer exactamente las cuentas. Aparte de eso, en muchas cosas Luis y yo estamos de acuerdo y eso tiene una ventaja. Bueno, de lo que estamos de acuerdo no vamos a hablar. ¿Y ahora cómo lo hacemos? ¿Ahora cómo lo hacemos? Yo creo que esa es la pregunta, ¿no? Yo tenía previsto para ver el cómo lo hacemos, ordenarlo, y yo siempre me inspiro mucho en tus libros. Entonces tú mencionas a Kotter, que es el que inventó el cambio y hizo los libros sobre la gestión del cambio. Entonces él tiene un modelo que tú propones en el libro que yo os propongo seguirlo para que nos sirva de guión. Sabéis que crear el sentido de urgencia, formar una coalición, tiene mucho que ver con desarrollar una visión clara, buscar quién es el enemigo. Bueno, pues vamos a tratar de seguir el guión de Kotter y os voy a ir preguntando cómo lo hacemos. Lógicamente, si coincidís mucho, pues pasamos al siguiente, y si hay matices, pues nos quedamos en cada punto. La primera propuesta de Kotter es crear sentido de la urgencia. Ya parece que comentabais antes que hay una cierta sensación, por eso genera, cada vez que se habla de educación se genera esta expectación, hay una sensación de que ahora es el momento. A mí hay una frase que me encanta, probablemente porque como nos dedicamos a los temas financieros y estamos continuamente pasando por momentos de crisis, y es una frase que dice: nunca desperdicies una crisis. Bueno, hemos tenido una crisis muy dura que afecta a todo, también a la educación. La pregunta es, ¿el sentido de urgencia es suficiente para tomar las decisiones que se tienen que tomar? ¿O esta euforia preelectoral dentro de un mes se habrá remitido? Pero yo no sé lo que pensarás, Luis. Yo es que creo que no hay sentido de urgencia. No hay. No, yo creo que en España la educación no le interesa a nadie.
nada más que a los padres con hijos en edad escolar y no a todos. Una prueba, en las encuestas que hace el CIS de lo que preocupa a los españoles, nunca aparece la educación. Aparece hacia el 14º lugar o por ahí cuando aparece. Entonces, es señal de que no interesa. Otra cosa es que nos interesa, nos acordamos de la educación como de Santa Bárbara, cuando truena. ¿Cuándo truena? Cuando aparece el PISA. PISA produce una especie de conmoción, de crisis. ¿Qué va a pasar con el PISA o con cualquiera de las mediciones internacionales? Cuando un alumno muerde a un profesor, cuando un profesor muerde a un alumno, cuando un padre muerde a los dos. Entonces, ¿qué pasa con la educación? O cuando hay un problema que dice, no sabemos qué hacer con esto y se lo lanzamos a la escuela. Los accidentes de tráfico, el consumo de drogas, la violencia en la familia, el desapego de la gente respecto de la política. Entonces, todo, a la escuela. Bueno, la escuela necesita una atención muy mantenida. Y por eso yo no sé qué piensas tú, Luis, ese sentido de urgencia. Sí tenemos sentido de urgencia, lo que sabemos que con la educación nos estamos jugando el nivel de vida político, social y también económico. Pero eso yo creo que no lo ve la gente. Bueno, yo creo que comparto la visión de Antonio. Creo que hay poco sentido de urgencia. Creo que nuestro trabajo, nuestros 2 libros y mi trabajo ahora es en gran parte tratar de explicar a la gente que ese sí es un problema urgente, ¿no? Entonces yo creo que estamos intentando empezar por crear sentido de urgencia y eso nos corresponde a todos los que estamos aquí y a todos los que conocemos el debate y a todos los que hemos visto sistemas educativos diferentes y a todos los que hemos entendido y estudiado la investigación internacional. Y yo creo que efectivamente los rankings internacionales para las universidades, todos los rankings de Shanghai y todo eso, los rankings de PISA, etcétera, pues sí que han hecho poco a la gente darse cuenta de que es curioso, pero es cierto que en España puede haber, por ejemplo, pocos cambios. Es una cosa que en los datos se ve, que la gente no suele cambiarse de barrio para estar en la escuela mejor, ¿no? O sea, no parece que la gente como que sea muy consciente de que es un tema crucial para el futuro. No estoy muy seguro de por qué. Por otro lado, los padres, pues todos los padres, a partir de un nivel económico que se pueden permitir, pues están mandando a los niños a Inglaterra, a América, aprenden inglés, no sé qué. O sea, que los padres saben que algo no está funcionando, pero efectivamente como sociedad, yo creo que eso vamos a verlo luego y simplemente lo siembro, ¿no? Hay fuerzas muy inmovilistas, que son los profesores, pero que la fuerza más inmovilista, para mí, sorprendentemente inmovilista, son los propios estudiantes, ¿no? Cada vez que se ha intentado hacer algún cambio, los estudiantes universitarios les encanta un sistema que es horroroso, les encanta estar ahí sentados tomando apuntes que no sirven para nada, que ellos saben que no sirven para nada. Será una falta de confianza en que las cosas pueden mejorar, no sé muy bien, pero eso será un tema que estudiaremos. Pues yo creo que ahí, Luis, la Universidad Española tiene un problema, que es un problema que son víctimas en parte de los alumnos. Y nosotros tenemos una sociedad todavía muy clasista, donde posiblemente la única manera segura de ascender socialmente es tener un título universitario. Entonces la gente no es que quiera tener un título universitario porque eso le va a proporcionar un modo de vida. Lo que quiere que le proporcione es algo para poner en la tarjeta. Le da igual. Le da igual. Y claro, eso es un problema porque sí es verdad que el porcentaje de gente en paro que tiene titulación es menor que el que no tiene titulación, pero porque ha presionado al mercado laboral hacia abajo. De manera que entonces tenemos una cantidad de puestos ocupados por gente hipercualificada para el puesto que está teniendo. Y eso no mejora la calidad del servicio, eso aumenta la decepción y aumenta un poco el despilfarro económico. Bueno, pues me he quedado un poco chafado ya, porque si no podemos generar un sentido de urgencia, pues nos va a costar más. Yo creo que lo decías lo de que a todos nos preocupa mucho educar a nuestros hijos, pero también nos debería preocupar que otros padres educaran a los suyos, porque luego cuando tenemos que convivir, pues claro, si unos educan y otros no, pues es más complejo, ¿no? Aunque pienses que hay una oportunidad, hay una ventaja, al final estás estropeando el entorno. Tiene que ver con el sentido de urgencia, suponiendo que lo hubiera, algo hay, que lo hubiera. La segunda idea es formar una coalición. En tu libro propones un pacto de Estado. A José Antonio le han encargado un libro blanco, él propone también un pacto de Estado. La pregunta es, primero, ¿por qué esto ha sido tan difícil? Porque cuando alguien hace una ley de educación
viene otro y le dice, bueno, tú haz la ley que cuando gane yo ya la cambio, y cuando cambian las leyes, que me lo han preguntado ahora mismo, pues resulta que cambian lo que es más mediático de la ley de educación, pero que no tiene que ver con la sustancia de la educación, y nadie, en todas las leyes que se han hecho, ha hecho un esfuerzo por cambiar la sustancia de lo que estamos hablando ahora, la parte técnica de la ley, ¿no? Entonces, la pregunta es posible el pacto de Estado? ¿Quién creéis que puede estar en el pacto de Estado? ¿Dependerá de los resultados electorales? ¿Es posible el pacto de Estado? Yo creo que sí. Yo creo que hay cada vez más conciencia. Yo diría que vamos a ver, a nivel político, yo la impresión que tengo es de que los dos partidos antiguos, digamos, los partidos tradicionales, son conscientes de que han estado jugando a este fútbol político con la educación y han conseguido un sistema educativo que, por repetir las cifras que da José Antonio, 1 de cada 4 niños abandona la escuela, 1 de cada 3 repite antes de los 15 años. Eso son datos a la cola de Europa, sin ninguna duda. El abandono escolar es el más alto de Europa y lo ha sido desde hace años. De hecho, otros países han continuado cayendo y nos han adelantado. Y nosotros no lo hemos reducido, desgraciadamente. Entonces, o lo hemos reducido mucho menos. Entonces, yo creo que los dos partidos son conscientes de que el resultado ha sido malo. Y yo creo que sí que si conseguimos aislar esas 3 materias de las que hablaba antes, si decimos, mira, estas 3 materias vamos a estar todos en desacuerdo, vamos a ponerlas a un lado. No vamos a hablar ni de enseñanza concertada, ni del papel de la religión en las aulas, ni de todo el tema de la identidad, la construcción del espíritu nacional, que era como se llamaba la formación del espíritu nacional, que era una de las Marías en la dictadura. Yo no la estudié porque yo ya venía después de la EGB, pero antes la había. Y es la que han adoptado todas las comunidades autónomas como su misión educativa, ¿no? Llega una nueva formación en Aragón y que han pedido, obviamente, viendo lo que pasa en Cataluña, han pedido la Consejería de Educación. ¿Y qué van a hacer en Aragón? Van a introducir 2, no una, sino 2 nuevas lenguas en la educación, que son el aragonés y yo creo que es el catalán, no estoy seguro. Luego, en Valencia, lo mismo. Compromís, el Partido Nacionalista, ha exigido la Consejería de Educación y ahora mismo en Valencia no hay una identidad nacional potente separatista, pero se pueden imaginar que 15 años de manipulación de los libros de texto conseguirán que dentro de 15 años los valencianos se sientan completamente diferentes y quieran. Entonces, este ha sido el juego en el que ha estado la educación. Si aislamos toda esta maralla de cosas que son importantes, pero que al final nos van a separar, y obviamente mi opinión en estas cosas es evidente, pero lo dejo a un lado, tenemos que tener una coalición en el sentido de, oye, ¿cómo cambiamos lo que está pasando dentro de las aulas? Que es lo que al final es lo único que importa. O sea, al final lo que importa es los niños están aprendiendo de un profesor, de una clase, de otros niños, qué está pasando en el aula. Pues si les cuento la historia de la universidad, les he contado la misma que es la de los colegios. En la universidad hay un señor leyendo unos apuntes de un libro, unos chicos tomando los apuntes y un examen en el que hay que reproducir los apuntes. Y si los apuntes son diferentes, había 7 características de la ley de no sé qué, y si dices 6, pues te quitan 3 puntos. No, es que yo me he estudiado de otra manera, yo he hecho una redacción, no, eso ya no vale, ¿no? Entonces, eso es cómo funciona el sistema educativo español y eso es absolutamente absurdo, ¿no? Entonces, yo creo que esa coalición existe. Ahora, la posibilidad de esa coalición existe. Ahora, yo veo dos miembros de la coalición muy problemáticos. Uno son los sindicatos educativos, ¿no? Sindicatos de profesores. Claro, hay profesores de inglés en todos los sitios que no hablan ni gota de inglés. Entonces, habrá que encontrarles una salida, pero lo que no pueden exigir es enseñar inglés. Es decir, esto me parece de sentido común. Sé que es una cosa hiperpolémica por la que puedo meter un lío monumental, pero es una cosa de sentido común. Si usted no sabe inglés, no le puede estar enseñando a cientos de niños el inglés, porque todos los cientos de niños no van a aprender inglés. O sea, es que vamos, no hace falta ser un sabio para saber eso. Entonces, va a haber que contar con los sindicatos educativos y eso va a ser siempre conflictivo, pero tiene que poderse hacer. Si vamos a subir el presupuesto de educación, pues el dinero adicional es el que tiene que servirnos para hacer todo esto. Y el segundo miembro de la coalición, siempre problemático, son los estudiantes. Los estudiantes de bachillerato o de secundaria y los estudiantes de universidad, pues que
se van a oponer sistemáticamente a cualquier cambio que lo mejore. ¿Por qué? Pues porque, no lo sé, porque no confían, por la razón que decía José Antonio, porque en el fondo a lo mejor quieren el título, puede ser, pero también porque en el fondo no confían en que las cosas puedan mejorar. Yo creo que es una actitud muy conservadora que dice, bueno, mira, la universidad no va a funcionar, a mí me dan unos apuntes que es una birria, mejor que me los den, que me dejen en paz, yo me cojo mi diploma y ya está. Si tú te creyeras que la cosa podía funcionar, estarías a favor del cambio. Si lo que te crees es que al final me lo van a complicar todo más, pero voy a seguir sin aprender nada, pues te opones, ¿no? Entonces hay como una falta de confianza mutua que es la que hay que conseguir construir. Sí, pero fíjate, yo ahora, ahí Luis, voy a defender a mis alumnos, Sí. que son los adolescentes. Sí. Los adolescentes son víctimas de esto, no son el problema. Son víctimas porque están en un sistema educativo que no cuida realmente la capacidad de aprendizaje que tienen los chicos y el interés por aprender que tienen los chicos. La primera ruptura empieza en educación primaria. Los niños, todos los niños, entran en primaria queriendo aprender y salen queriendo aprobar. Y ahí hemos fastidiado el invento. Porque entonces ya toda la dinámica va a ser a ver cómo consigo aprobar. Eso por una parte. Otras veces que se ha pasado que contaban en una escuela marginal de Nueva York, el profesor pregunta a una niña negra que está en la primera fila, vamos a ver, Jane, ¿cuántas patas tiene un artrópodo? Y Jane le mira desconsolada y dice, ay, señor profesor, ojalá tuviera yo los mismos problemas que usted. Pues eso. Es decir, ahora sabemos muy bien cómo enseñar, Luis. Si lo que pasa es que tenemos un sistema, por ejemplo, si los currículos en España son un disparate, son gigantescos, ahí tiene que estar todo sin discernir si es importante, secundario o trivial, tiene que estar todo. Los profesores tienen que ir a uña de caballo porque tienen que dar todo el problema. Y entonces lo que no enseñamos es precisamente lo que es importante, que es, ¿y ahora con esto qué haces? De manera que en realidad cuando estamos hablando de educar, lo que estamos hablando es de conseguir que los niños y los adolescentes formen una serie de hábitos muy potentes, que son hábitos intelectuales, que son hábitos emocionales, que son hábitos ejecutivos, que sepan razonar, que sepan resolver problemas, que sepan mantener el esfuerzo. Y entonces ahora eso ya sabemos cómo se hace. Y fíjate que yo estoy muy agradecido a un colega tuyo, que es a Jane Heckman, el Premio Nobel de Economía, porque afinó muchísimo y tiene gracia que nos venga a decir exactamente qué deberíamos estudiar un Premio Nobel de Economía. Porque este hombre se dio cuenta, desde el punto de vista económico, que la inversión que se hacía en enseñanza primaria era la que tenía más retorno. ¿La primaria? La primaria. La de 0 a 3. La de 0 a 3, sí, ahora se llama infantil, la que tenía más retorno. Pero luego, al estudiar la eficacia de los sistemas educativos, quería saber ¿y qué es lo que hace que un sistema educativo sea bueno o no sea bueno? Entonces cogió todo el historial de unas escuelas americanas muy famosas, que son las escuelas Perry, y a ver exactamente que habían hecho un ensayo de traer chicos de zonas muy deprimidas, tenerlos durante todo el periodo escolar, ver después cómo resultaban. Y entonces se dio cuenta de que lo que producía realmente más impacto en todo el recorrido posterior a la estancia en la escuela de estos niños no era lo que él llamaba los conocimientos que tenían los niños, sino lo que él llamó non-cognitive skills, que son algo que no tiene que ver con el conocimiento, pero que es el que es capaz de manejar todo el conocimiento. Y que yo creo que es algo que el sistema español precisamente desenseña. O sea, non-cognitive skills, las habilidades no cognitivas que enfatiza mucho José Antonio en su libro, y a mí me gusta mucho que lo haga, me parece muy importante y se hace muy poco. Pues las habilidades ejecutivas, bueno, hay este experimento famoso que conocerán ustedes ¿cómo se dice? Marshmallow. El de las chuches. Sí, un chuche. Se pone a los niños muy chiquitines un chuche y se les cierra en la habitación y la cámara de la tele está filmado todo. Y los niños tienen que ver si no se comen el chuche, les van a dar otro. Entonces cierra la puerta y se va el investigador y les deja ahí con el chuche. Y entonces se ve al niño que está como algunos niños tienen estrategias como que se ponen de espaldas para no mirar al chuche o se cierran los ojos, y otros niños, pues cuando se cierra la puerta se lo comen, ¿no?
Entonces, esto fue un experimento que se hicieron en los años 60 y el experimento, pues, bueno, tuvo su recorrido y ya está. Y alguien, 20 y pico años después, lo miró y descubrió y lo comparó con su ruta cognitiva 20 años después y descubrió que esta habilidad ejecutiva, esta habilidad de autocontrol, explicaba, pues básicamente, no voy a exagerar, vamos, explicaba básicamente a los 3 años podías entender todo el éxito en la vida de estos niños, ¿no? O sea, de estos mayores luego, ¿no? Que es la gente que es capaz de posponer la gratificación y la gente que no es capaz, ¿no? Entonces, yo tengo la impresión, no sé si estás de acuerdo en esto, que nuestro sistema al final, o sea, yo cuando llegué a la universidad tenía unos hábitos bastante saludables. Yo iba a clase, me levantaba por la mañana, esas cosas habituales, los hábitos básicos de levantarse, ir a clase, estudiar e irse a la cama. Y cuando entré en la universidad, yo perdí esos hábitos en 3 meses. O sea, empiezas con el mus, las cervezas, pirarte las clases, no levantarte. O sea, el sistema estaba perfectamente diseñado para perder todos los buenos hábitos en una semana. No sé si estás de acuerdo. O sea, que las habilidades no cognitivas no es que no sean parte, es que no son no son ni consideradas, ¿no? Sí, pero fíjate, es que además lo que a mí me indigna es que ahora sabemos muchísimo de cuáles son los procesos de aprendizaje, de cómo podíamos desarrollarlo. Ahora todo el mundo habla, y es verdad, que hemos entrado en la época del talento, es decir, que la economía se dice, la época del talento es la gran riqueza de las naciones. Claro, cuando vemos lo que significa talento, que es el uso que se hace de la inteligencia, eso no está antes, eso está después de la educación. Y debemos considerar que la educación es generadora de talento y, por lo tanto, es generadora del yacimiento de riqueza más potente que tienen las naciones. Entonces, debemos saber eso cómo se hace. Y ahora, lo que ocurre es que sabemos muy bien cómo se hace, sabemos cuáles son sabemos que se pueden enseñar muchas más cosas de las que antes creíamos. Concretamente, la creatividad. La creatividad se consideraba que, mira, tú naces creador y, bueno, pues Dios está bendecido y ya está. No, la creatividad es también un tipo de hábito que se puede enseñar. Todavía más, el final del siglo XX fue el siglo de la genética, es decir, se decodificó el genoma humano, ya sabemos más o menos cómo funcionan, cómo podemos mezclar y muchas cosas, pero el siglo XXI está siendo el siglo de la epigenética, que es algo, desde el punto de vista educativo, fantástico, porque lo que dice es que efectivamente nacemos con un genoma determinado, pero no todos los genes se expresan. Hay muchos genes inactivos. ¿Y qué es lo que determina que esos genes se expresan o no se expresan? El entorno, y dentro del entorno está la educación. Entonces, lo que estamos viendo es que la capacidad que tenemos con la educación no es solo aprovechar lo que ya estaba, la inteligencia que ya tenía, sino que es activar genes que tienen que ver con la inteligencia, que si no, se van a quedar paralizados. Yo te quería preguntar por la inteligencia. Vamos a pasar a la tercera propuesta de Cotter, que es desarrollar una visión clara, que es un poco lo que estamos haciendo. Sí. Para hacerlo ordenado. Entonces seguimos un poco el guión de José Antonio y habéis hablado ya de los alumnos, pero yo le quería preguntar a José Antonio por una cosa que pones en el libro de la educación, pero yo creo que es un avance, has dado una vuelta de tuerca más a tu idea sobre la inteligencia. Lo vas a explicar tú mucho mejor que yo, pero me llama la atención esta idea que yo creo que te la he leído nueva, que la labor de la educación es modelar el inconsciente. Eso nos lo tienes que explicar. Sí, eso que suena muy raro. Nosotros tenemos, nuestra inteligencia está organizada en 2 pisos. Uno, que compartimos los mecanismos que tienen los animales, en que estamos captando información, elaborándola, guardándola y produciendo algo. Y esas operaciones no sabemos cómo las hacemos. Por ejemplo, si yo les pregunto ahora, ¿han estado ustedes en Australia? Bueno, pues contestarán a la pregunta y se suele hacer con mucha facilidad, en unos 100 milisegundos. Pero si yo les pregunto, ¿y cómo han sabido ustedes que no han estado en Australia? Y no, yo me lo he preguntado y he tenido la contestación. De manera que la gran potencia que tiene nuestro cerebro es que operaciones que primero hacemos de una manera atenta, y el span de la atención es muy pequeño, son 7 más menos 2 bits, y además nos cansa. Prestar atención nos cansa mucho. Entonces, todas las operaciones que podemos hacer consciente y atentamente son muy pequeñas. ¿Cuál es el mecanismo que ha puesto en marcha el cerebro?
Si yo lo que hago atentamente lo automatizo, en el momento que lo automatizo, deja de gastar energía. Y además, no solamente hace eso, sino que de tener un funcionamiento secuencial, vas a tener un funcionamiento en paralelo. Y al ser en paralelo, podemos estar manejando mucha más información que si lo hacemos secuencial. Y ahí entra otro premio de economía, que es Daniel Kahneman. Sí. Entonces, Daniel Kahneman lo que dice es, pues sí, es hacer un pensamiento lento, que es muy de fiar porque es secuencial y analiza, y hay un pensamiento rápido, que es en paralelo. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es que ahora sabemos cómo poder organizar ese piso de abajo para tener muchas ocurrencias, para tener muchas ideas, para tener una producción de emociones conveniente y para ampliar sobre todo la posibilidad de acción, de decisión, de pensamiento, porque podemos estructurar los dos campos. En la parte de arriba están las no cognitive skills y en la parte de abajo está un conocimiento que es muy potente porque se automatiza. El hecho, por ejemplo, Luis, que los grandes matemáticos, como cuando explican cómo han descubierto las cosas, desde Poincaré, no digan, bueno, me puse a pensar y saqué una especie de demostración. No, de repente dicen, anda, se me ha ocurrido. Poincaré, que está con las ecuaciones cuadráticas que no sabe qué hacer con ellas, se va de paseo, se va a hacer un viaje y en el momento de subir al ascensor dice, ahora veo la solución. Hay una historia fantástica, la de Ramanujan, un matemático indio que manda a Hardy, que era un gran matemático inglés, todo un sistema matemático, y era un tipo que no había estudiado matemáticas, lo había inventado todo. Y cuando le preguntaba, pero bueno, ¿y esto cómo lo sabe? No, me lo dice la diosa Ramanilla, me da los teoremas demostrados. ¿Pero cómo los demuestra? No, él no lo sabía, su inconsciente, es decir, su mecanismo de hábitos aprendidos, sí lo sabía. Entonces, ahora que empezamos a ver cómo podemos ir formando la memoria, que es donde vienen todas esas ocurrencias, tenemos unas posibilidades educativas absolutamente. Esto es una buena propuesta para generar un sentimiento de urgencia, ¿no? O sea, el que sí, estemos aplicando. Sí, yo creo una cosa, Luis, que eso sí nos falta a nosotros. Y eso, por ejemplo, en Estados Unidos sí lo tienen. Nosotros, de lo que carecemos y carecen también nuestros alumnos, es del sentimiento de la posibilidad. No somos muy realistas. Por ejemplo, una cosa que me pone de los nervios. No hay más cera, vamos a ver, convénceme, no hay más cera que la que arde. Sí, sí. Pero ¿cómo no hay más cera que la que arde? Bueno, hay toda la cera que puedas hacer arder, y si no, lo que sea, el papel, o sea, yo te quemo a ti, mira, ya está. Sí. Pero es que esa especie como de sentimiento... Sí, a mí me suelen decir lo de, bueno, los españoles somos así o España es así. Por ejemplo, eso debía estar prohibido. Absolutamente prohibido. Y, por ejemplo, yo lo que veo ahora, y ahora lo voy a tirar de la lengua, Luis, creo que lo que sí podría... Hemos hablado antes del pacto educativo. Yo he hecho una propuesta de pacto educativo a los partidos, que antes no han hecho mi caso, así que a ver si el tuyo va. Nosotros estamos en la siguiente solución, en la siguiente situación, que es una situación diabólica, que es la que es malo si haces A y es malo si haces no A. Todo es malo. Uno, es malo mantener la LOMCE. ¿Por qué? Porque es una ley mala. Técnicamente es una ley muy mala. Y además es una ley que tiene a todo el mundo en contra. Sin embargo, que bueno, pues estar... Pero es malo también cambiar la LOMCE. Porque si cambias la LOMCE, que es una ley que está a medio implantar, ¿qué haces? Vuelves a la ley anterior, que tampoco tenía consenso, te pones a hacer otra ley y volvemos a lo mismo. Entonces, yo he propuesto lo siguiente. La menos mala de las soluciones, en la que todos tienen que ceder un poco, es vamos a mantener la LOMCE con un compromiso de los partidos, a ser posible antes de las elecciones, en hacer un pacto de Estado en un año. ¿Y por qué en un año? Bueno, yo por mí le pondría en 3 meses. Porque las cosas que no se les pone un plazo, no se hacen. Entonces, no, en un año se hace el plazo. Y en ese momento es cuando nos ponemos a elaborar una ley educativa que nos sirva para 30 años y que se haga durante esta legislación. Y eso... yo sí me comprometería a hacer un pacto por la educación en 100 días. Yo creo que estoy completamente de acuerdo con la idea de que lo que no se haga en los primeros 100 días, se ponga en marcha, se cierre, va a ser difícil de hacer, porque son cosas como esas resistencias. Yo creo que
me parece el plazo, me parece el correcto. Yo creo que no Oye, se puede pues, poner una comisión en marcha y lo estudiaremos. Oye, pues lanzarlo. Lanzar, Cabrón, ya está, antes, ya está pero ahora. lanzado, ya está lanzado. Pero hacerlo. Mantener la 11, porque discutir ahora cambiar la 11. No es para la 11. Oye, estamos en medio del año. Quiero decir, estamos en el año académico. Estamos hablando de un pacto de educación para marzo. Yo creo que debería ser perfectamente posible, porque además está todo completamente diagnosticado. O sea, entendemos los problemas perfectamente. Yo, les cuento mi experiencia, porque en ese sentido es la que no quiero que pase, ¿no? El señor ministro Wert nombró una comisión para la reforma de las universidades, un grupo de expertos. Estábamos, no sé si 8 o 10 catedráticos, gente en principio de buen nivel, y tuvimos un recorrido. Empezamos a trabajar en marzo, trabajamos todo el verano. Yo recuerdo muchas llamadas de Estados Unidos en medio de la noche americana para estar conectado aquí al trabajo de la comisión, y entregamos el informe al año de que nos hubieran nombrado, yo creo que en enero o así. Y bueno, pues el informe se metió en un cajón, porque ya el plazo de hacer reformas se había pasado, no sé muy bien qué, y nunca más se supo de la reforma que propusimos, ¿no? Entonces yo creo que eso es justo lo que no hay que hacer, ¿no? Si ahora decimos vamos a nombrar una comisión experta para el grupo, para la reforma del sistema educativo, pues vamos a irnos a 2017 y ya vete a saber qué ha pasado. Yo creo que a mí me parece que la idea es buena y que se trata de hacerlo. Hay mucha gente que ha criticado el que el libro de la función docente me lo encargaran a mí. Había que haber creado una especie de comisión. Bueno, en 2 meses y medio está el libro, ya está el libro. Claro. Porque tampoco hay que pensar que todo es un arco de iglesia, es una cosa tremenda, ¿no? Tú te pones a estudiar, ves qué datos hay, esta es la documentación, te lo estudias, sacas las conclusiones y ya está. Ahora a mí lo que me preocupa, y por eso yo al Ministerio le dije, no, yo tengo los derechos de autor del libro. ¿Por qué? Porque si el Ministerio quiere meterlo en un cajón, yo no lo voy a meter en un cajón. Porque tenemos que sacar, afortunadamente tenemos con las nuevas tecnologías la posibilidad de cortocircuitarlos a los políticos. Y bueno, no veamos político todavía. Bueno, muy bien. Pero, bueno, y decir, pero por una razón, Luis. Porque es que si desde la sociedad civil no se presiona, es muy difícil hacer las cosas. Sí, sí. Entonces, es decir, vamos a presionar con esto. Y el momento por ejemplo, el estudio que hiciste sobre la universidad a mí me pareció de lo mejor que se ha hecho. Me pareció muy bueno. Y me pareció además muy bueno por una razón. Yo creo que ahí debiste tú tener participación. Porque por primera vez decíais que la docencia era importante en una universidad. Parece raro tenerlo que decir, pero la Universidad Española no considera que la docencia es relevante. Lo relevante es la investigación, sea de lo que sea. Entonces la docencia, estoy harto de ir a cátedra y decir, esto de la universidad es fantástico si no fuera por los cabrones de los alumnos, que son el estorbo. Bueno, entonces, ¿Por qué no hablamos de los profesores? Pero decía, ¿Cómo una cosa, formamos a los profesores? Pero decía una cosa, que claro, ahí voy. Decía una cosa, es que tenía que haber universidades de excelencia investigadora y universidades de excelencia docente, y que buscaran la excelencia por ahí. Yo ahora, por ejemplo, una de las cosas que propongo es que se quite a las universidades la formación de los docentes, porque es una vergüenza lo que están haciendo. Que se quiten a las universidades la formación de los docentes. Las facultades de magisterio pertenecen a las facultades de educación. Y la formación que están dando a los maestros es vergonzosa. Los cursos de máster para secundaria, que es lo que habilita a cualquier estudiante de cualquier grado para poder ser docente de secundaria, tiene que hacer un máster de secundaria. Pues algo que te va a sonar, Luis, la mayor parte de los profesores que dan el máster de secundaria no han dado clase en su vida a adolescentes. ¿Qué van a enseñar ellos de lo que se hace en una clase? Nada de nada, ¿no? De manera que yo la propuesta, y voy a seguir insistiendo, hay que quitar a las universidades todo el asunto de formación de profesor. Y ahí viene el MIR, y el MIR no lo deben dar las universidades. Por poner en contexto el tema del MIR, en el libro de José Antonio, ponéis el resultado de una encuesta que me parece que es de Newsweek, que explica o dice que Finlandia es número 1 en educación y España está en el número 32. En sanidad, que tenemos un modelo distinto, que es el del MIR,
España está en el tercer lugar en calidad de la sanidad y Finlandia número 17. Yo creo que es muy buen sistema. Yo he visto que vosotros, o por lo menos tú en tu libro, lo mencionas, porque el asunto está, primero, necesitamos elevar la profesión docente a una categoría de profesión de élite. Desde los maestros de infantil. Sí, me gusta el ejemplo que tú haces de una madre que está desesperada. Cuéntaselo porque su hija, que es muy buena estudiante, quiere ser profesora. Ah, sí. Sí, eso me pasó aquí en Madrid porque era jurado de unos premios de investigación para alumnos de secundaria que se llaman premios San Viator. Y me llamó la atención una chica que había hecho con su tutor, pero ella hizo un trabajo precioso sobre las burbujas económicas. Era un tema que me parece fascinante. Y entonces quise conocerla y vino a verme con sus padres. Y entonces le pregunté a la chica, bueno, ¿y tú qué vas a estudiar? Y me dijo, pues voy a estudiar maestra. Y la madre me miró absolutamente desconsolada y dije, fíjese, el mejor expediente de la comunidad, parece que era de Murcia, y quiere ser maestra. Qué pérdida de tiempo. Claro, hombre, es que hay uno de los estudios que ha hecho, los últimos estudios de McKinsey. A McKinsey le tenemos que hacer, desde el mundo de la educación, le tenemos que hacer un homenaje, porque es que los estudios que hace son francamente buenos. Hay unos que intenta hacer lo que se llama el gap, eliminar el gap entre la procedencia de los profesores. Solamente que yo sepa, Finlandia, Singapur y Corea del Sur ha conseguido algo que lo han intentado otros, Estados Unidos ha fracasado estrepitosamente, que es que el 100% de sus profesores de todos los niveles no universitarios procedan del tercio superior de los expedientes académicos de todas las facultades. Es decir, que todos vienen de ese tercio superior. Claro, eso es lo que me interesa ver cómo podemos conseguir. Es decir, cómo se puede hacer que la profesión docente sea tan sumamente atractiva que venga esa gente, que venga la mejor gente. Y no es cuestión de dinero, y eso también lo mencionas tú. Los sueldos de los docentes españoles de secundaria y de primaria están aproximadamente al mismo nivel que los de los países de nuestra zona, incluso un poquitín más alto sobre la media de la OCDE al comienzo de la carrera. Lo que pasa es que es un tipo de carrera que no tiene ninguna posibilidad de progresar de ningún tipo. Entonces, pues no es interesante. Sí, yo creo que la formación, la selección y la evaluación de los docentes es la clave y básicamente en España no se hace. No es que se haga mal, es que no se hace. Yo creo que efectivamente la comparación con la sanidad a mí me parece muy llamativa, ¿no? Porque ¿cómo hemos conseguido que los médicos sean excelentes en España y que la sanidad pública funcione tan bien? Bueno, pues tenemos una carrera que es dura y selectiva, un MIR que es muy duro y muy selectivo y en el que se da mucha formación. Y fíjense, una cosa que pasa mucho y que la investigación de Estados Unidos muestra que es crucial para el aprendizaje de los docentes. En la residencia, los médicos están rotando y están continuamente recibiendo evaluaciones, recibiendo feedback, recibiendo de todos los médicos que ya tienen plaza de propiedad, digamos, los médicos más senior, ¿no? Entonces, uno va rotando, está 3 meses está haciendo pediatría, 3 meses en neumología pediátrica, 3 meses en corazón, 3 meses, lo que sea, ¿no? En intensivos, y está con un profesor, con un tutor, que es otros médicos, y le van diciendo, oye, esto pues lo tienes que hacer de esta manera o de esta otra, ¿no? Y a cabo de ese periodo, uno pasa de ser un residente a ya tener una plaza y luego puede progresar hasta jefatura de servicio, ¿no? Esa idea de esa carrera, con esa formación, en la que hay un momento en que uno recibe comentarios, o sea, esa idea no existe. Un profesor no tiene nunca, en España, cosa que pasa en todos estos países, a sus colegas sentados en la parte de atrás de la clase, observando dar la clase y que luego le digan cómo está dando la clase de bien o de mal. Uno no tiene esos años de formación en los que uno rote por diferentes aulas y en los que uno pues esté recibiendo comentarios, oye, pues esto lo haces bien, esto lo haces mal. Y hay una cosa muy curiosa, y esto la investigación nos lo muestra, y es contrariamente a mi intuición y a lo mejor a la suya. Los profesores buenos y los malos, muchos profesores que ahora son muy malos pueden ser buenos. O sea, no es una cosa de talento innato, un poco como que decías de la creatividad. En realidad, muchos profesores pueden ser mucho mejores si reciben
feedback, si se les cuenta lo que están haciendo bien y mal, si realmente se les ayuda a mejorar. Entonces, realmente, igual que tú comentabas, sabemos mucho sobre cómo se aprende, también sabemos mucho sobre cómo mejorar a los profesores, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tener una carrera docente en la que haya evaluaciones, en la que se sepa quién lo está haciendo bien o mal, en la que se les anime, en la que se les dé un título, que sea uno senior, que luego sea un profesor en prácticas, un profesor ayudante, luego un profesor tal, luego que sea un catedrático de instituto, lo que sea, que vaya progresando. Que esa carrera no sea por antigüedad, sino que sea por mérito. Todo eso puede cambiar el sistema mucho y yo creo que en eso coincidimos, que no se trata de empezar a derrochar dinero en eso, ¿no? No, y yo creo que además que debemos también, respecto del sistema educativo, ponernos un plazo. Yo he puesto el plazo de 5 años porque también, entre otros estudios, los de McKinsey, dice que un sistema como el nuestro, que no es un sistema tan catastrófico, es un sistema mediocre y sobre todo estancado. Es decir, si de 35 somos el 20, pues estamos ahí. Si de 61, cuando se hace el PISA largo, somos el 30 y tanto, pues estamos ahí en la mitad. Pero seguimos así desde que hay series históricas, que es desde el 2000. Es decir, estamos estancados. Entonces, yo creo que McKinsey dice que entre 3 y 6 años. Nosotros la experiencia que tenemos de cómo se mejora un centro educativo dándole la vuelta, sin cambiar nada más que el sistema, sin cambiar nada más que el sistema de dirección, el equipo de dirección. En España hay una especie de alergia a pensar que puede haber un director en un centro educativo, entonces hay que elegirlo así casi plebiscitariamente entre los profesores que hay allí, que tienen un problema. Son directores durante 4 años, no están capacitados para ser directores porque los han escogido entre lo que había allí y cuando pasan los 4 años tienen que volver a ser profesores de ese centro, con lo cual, mira, pues tampoco quieren meterse en muchos problemas. Libros como hay montones, sobre todo en Estados Unidos, dedicados a lo que ha hecho un profesor, lo que ha hecho un director, de cómo un director ha cambiado una escuela, un distrito educativo o las escuelas de una ciudad. Y se considera que es un personaje realmente importante, que se lo contratan como los entrenadores de fútbol. Oye, vente a arreglar mi escuela. Eso aquí en España lo ha hecho Cataluña, que la ley educativa de Cataluña es muy buena. Y una de las cosas que ha dado es no solamente dar mucha importancia a los directores, sino darles la posibilidad, incluso en escuelas públicas, y ahora sí que hablamos de todo problema que es el funcionario, pueden seleccionar parte de los profesores que vienen. Es decir, tienen un proyecto educativo y necesitan para ese proyecto educativo poder seleccionar a sus profesores. Claro, eso es. Entonces pueden fijar el perfil de los profesores cuando hay plazas vacantes, pueden decir, quiero este tipo de profesor. En Inglaterra, cuando uno entra, y en Estados Unidos también, cuando uno entra al cole, lo primero que ven, letras bien grandes, es Mrs. Jane Smith, directora, ¿no? Es como realmente headmistress, ¿no? O headmaster, ¿no? O sea, que es parte del marketing de colegios que tiene esta persona, que es la que dirige y es la que exige y es a la que se le va a rendir cuentas. Y los padres españoles, cuando van a los colegios, pues la experiencia siempre es que el director está, bueno, pues sí, bueno, ya veremos, su niño tal, no está muy preocupado de tal, ¿no? Y en Inglaterra, el director es una persona que su trabajo es estar encima de todo, saber cómo está cada profesor, cada clase, cómo se está enseñando. Esa figura es una figura crucial, pero absolutamente definitiva. Crucial, y además es que es de sentido común. O sea, todo lo que fracasa en la educación son cosas que si yo les dijera, pues hombre, hay una oficina de inversiones o hay una firma de abogados o hay una tienda que funciona así, pues ustedes me dirían, hombre, pues no va a funcionar. Si todo el mundo trabaja en otabraje, cabra lo mismo, hace la misma carrera, si no hay nadie que mande y no hay nadie que lo organice, no hay nadie que exija cuentas, si no hay forma de evaluar cómo se ha hecho de bien, cómo se ha hecho de mal, ni nada, pues al final pues la cosa será mediocre en el mejor de los casos. Yo creo que es probablemente... José Antonio ha inventado una nueva ley, una nueva fórmula que me parece muy inteligente, que le ha llamado la ley de la probabilidad educativa o algo así, ¿no? Entonces, más o menos viene a decir, es como un principio semicuántico, ¿no? O casi cuántico. Y viene a decir algo así como que si tú pones las condiciones para que salga mal, saldrá mal, ¿no? Sí. Es algo así, ¿no? Y que si todas las instancias educativas que están presionando sobre el alumno van en dirección contraria, pues vamos a ser muy poco eficaces. Pero ahí, por ejemplo, primera cosa, antes ya has dicho, Luis, que funcionará esto.
No, habías dicho antes que estabas de acuerdo en que se podía mejorar el sistema educativo y convertirlo en un sistema de excelencia en 5 años. Bienvenido al club. Segundo, yo he fijado que para conseguirlo necesitamos un presupuesto de educación que es muy austero y que es posible en España y sostenible en España, que es el 5%. Dentro de tus cálculos, ¿es asumible en este momento eso? Bueno, yo creo que todo el dinero, lo importante es que el dinero adicional que vaya entrando en el sistema educativo entre de una manera diferente. O sea, a mí me parece que, lo dijimos en la Comisión de Expertos de Universidades, y yo diría ahora para el sistema educativo, ¿no? Si vas a dar más dinero, no puedes dejar que esto sea dinero que tiras como granitos de arena en la playa y que se disuelve y no ha pasado nada, ¿no? Tiene que ser, el dinero adicional tiene que estar viniendo condicionado a cambios y condicionado a nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Yo creo que en ese caso sí que lo tendría que haber. Sí, ahí sí hay un problema, porque cuando yo digo el 5%, lo digo porque me fijo sobre todo en la parte de la enseñanza que a mí me interesa, que es la no universitaria. Porque lo que sí es cierto es que quien está en España con un 5%, quien estaría mal financiado es la universidad. Porque la universidad ahora se lleva alrededor del 20% del presupuesto de educación, que realmente es poco. En cambio, con 5% del PIB, el dinero que se puede gastar por alumno es prácticamente la media de la OCDE, con cosas muy peculiares en la educación española. Por ejemplo, el País Vasco gasta por alumno unos 10.000 euros de primaria y secundaria. Y Madrid, que sin embargo sale bien parado en las pruebas PISA, es la que menos gasta. Gasta unos 5.000 y pico euros. Casi la mitad del País Vasco. Y se produce un fenómeno raro. Es decir, en parte explicable porque en Madrid las familias gastan más en educación. Y en otra parte menos clara, que es que en el País Vasco y en Madrid son las comunidades que tienen más porcentaje de enseñanza concertada. Y la enseñanza concertada es una cosa rara que a mí me gustaría a ver si también vosotros la arreglabais. Me gustaría haceros tres preguntas para terminar y luego una un poco más larga. Para acortar os hago las tres y contestáis si nos importa a las tres. Más o menos, tampoco rápido, vamos, concreto y significado. No, pero son 7 a 8, ¿no? Sí. Bueno, no podemos vamos acabando. Y que sería, por un lado, todos los que estamos aquí, tú te refieres también a las familias, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo? ¿Formamos parte de esto? ¿No formamos parte de esto? La segunda, no me preguntes eso, claro. La segunda, que es muy concreta, es quiénes son los enemigos. O sea, si todos estamos de acuerdo, ¿contra quién tenemos que luchar para que esto pase? Y la tercera, que yo creo que la habéis enunciado, pero yo me gustaría que quedara más comprometida, ¿qué tendríamos que esperar? ¿Cuáles serían los objetivos? 5 años está muy bien, pero es mucho tiempo. O sea, ¿cuáles serían? ¿Qué tendría que pasar en 100 días? Me parece una buena referencia. ¿Y qué tendría que pasar en 2 años para empezar a creernos que esto está cambiando? Hombre, yo si les digo que qué tendrían que hacer, pues no sería un acto... Bueno, no que hacer el día 20. No les voy a decir que tienen que hacer el 20. El día 20 hay que preguntar lo que hay que hacer Porque eso tengo que esperar hasta las 11:30 de la noche para pedírselo. Vamos a ir al Eurobuilding a pegar carteles. Yo creo que todo el mundo tiene que hacer, y lo que tiene que hacer todo el mundo es ser consciente de que las cosas tienen que cambiar y apoyar el cambio, ¿no? Yo creo que hay siempre esa mayoría silenciosa que le gustaría que cambiara el sistema y luego hay una minoría muy ruidosa que lo va a parar, ¿no? Que va a intentar pararlo. Yo creo que al final, pues si la gente dice, oye, esto queremos que cambie, pues cambiará. O sea, al final estamos en una democracia. ¿Y quién es esa minoría ruidosa que lo para? Bueno, pues al final es la falta de ilusión, ¿no? Como hemos dicho José Antonio y yo antes, la verdad es que hay una resistencia en particular, pues lo ha habido históricamente por parte de amplios segmentos del alumnado y de profesores, que yo creo que en el fondo no se cree que la puedes hacer, que puedas hacer la educación prestigiosa, que puedas hacerla mejor, que pueda ser más divertido. Si es que aquí hay demasiadas horas de docencia,
demasiado material, demasiados deberes. O sea, todo eso lo podemos mejorar, lo podemos reducir. Todo el mundo puede estar mucho mejor, los padres menos agobiados, los niños menos agobiados, y encima vamos a aprender mucho más. Pues venga, vamos a o sea, todo esto tiene que ser posible, ¿no? Entonces, quizás es la falta de ilusión la que nadie ha sido capaz de generar esa confianza en la sociedad que lo podemos mejorar, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo? Bueno, a 100 días tendría que haber un pacto por la reforma educativa que tuviera claramente una acción sobre lo que está pasando en los centros, cómo se recluta, cómo se promociona, cómo se selecciona al profesorado, cómo se evalúa, cómo se hace una carrera profesional, qué autonomía tiene el director del centro. Todo eso tendría que estar ahí pactado y tendría que ser fácil de pactar. Y a partir de ahí, eso sería el mínimo, y a partir de ahí, pues hombre, en 2 años tendríamos que tener ya los centros con directores responsables, con carreras profesionales ya en marcha, etcétera. O sea, yo creo que esto habría que intentar hacerlo bastante deprisa. Y luego tendríamos la educación universitaria, en la que mi visión es muy sencilla. La educación universitaria va a haber muchísima resistencia al cambio. Entonces, lo que habrá que hacer es decir, oye, vamos a daros la libertad para elegir una gobernanza razonable. Si queréis seguir con la gobernanza asamblearia loca que tenéis, fenomenal, allá vosotros. Pero os vamos a dar una ley en la que podáis elegir una gobernanza mejor, con un rector, exactamente como se elige en Holanda, en Suecia, en Suiza o en Inglaterra, con un consejo externo, un rector con autoridad financiera y presupuestaria y de personal, y para crear grados, etcétera, etcétera. Y vamos a daros esta libertad. Si la queréis usar, la usáis. Si queréis seguir como estáis, la seguís. Y luego vamos a daros financiación por resultados. Si sois mejores en docencia y sois mejores en investigación, pues vais a recibir más financiación. Y dejarlo ahí, ¿no? No tratar de hacerlas a todas las universidades que mejoren, sino darlas la oportunidad de mejorar y ver quiénes quieren mejorar. A las 3 preguntas. Primero, el papel de las familias. Todos los datos que tenemos nos dicen que la buena relación de colaboración de familias y escuelas es absolutamente fundamental. Eso puede darse en 2 casos. Uno, en aquellas familias que tienen un bajo nivel económico, social o cultural. Entonces, hay una parte de la escuela debe ir dirigida, y eso es lo que propongo en el libro de texto, es, por ejemplo, incluyendo en los centros educativos que están en zonas muy deprimidas, tienen que tener más profesores especializados, introducir dentro del profesorado, por ejemplo, educadores sociales que sirvan de intermediarios entre familia y escuela, porque el nivel educativo, fundamentalmente de las madres, es uno de los determinantes externos a la escuela que tiene más importancia. Eso para las zonas en que estén deprimidas educativamente. Para las zonas normales, que sepan exactamente los padres qué es lo que tienen que hacer para ayudar a sus hijos. No son los profesores de sus hijos, los profesores de sus hijos son los profesores. El descargar demasiado, sobre todo en primaria, los deberes es un disparate además de descoordinación. Cada uno manda lo que sea y al final los niños se encuentran con un montón de cosas. Y puede introducir una distorsión educativa muy justa, porque si donde se aprende es en casa, que era el modelo francés era en clase se escucha y en casa se estudia. Y eso era un disparate. Donde se aprende es en la escuela. La casa es únicamente de ayuda para aquellos aprendizajes que ya la escuela no tiene tiempo suficiente, pero entonces tienen que ir creciendo. Nosotros en la Universidad de Padres seguimos la regla del cuarto de hora. Cuando los niños entran en primaria tienen un cuarto de hora de deberes en casa y va subiendo un cuarto de hora según van avanzando para llegar a 1 hora y media al último curso, porque ya sí les tiene que preparar para el secundario. Ya está clarito, eso es así. La segunda cosa, ¿cuál es el gran enemigo de la educación? En España el gran enemigo ha sido la absoluta falta de gestión educativa. Hemos sido un desastre como gestores, un desastre. De manera que si teníamos dinero lo hacíamos mal, si no tenemos lo hacemos mal. Y entonces la gestión educativa es absolutamente fundamental. Cuando la educación estaba transferida, el Ministerio de Educación tenía 650.000 docentes. No tenía un departamento de relaciones de recursos humanos. O sea, tenía 600.000 ahí. Bueno, pues los tengo casi un estorbo también. La educación tiene que fundarse en una gestión educativa, técnica, sabia, exigente y que sepa lo que hace. Y en tercer lugar, ¿qué habría que hacer? Pues ni siquiera hay una cosa que podemos empezar a mejorar en este momento. Y yo creo que un gobierno debería intentarlo ya, que es
bueno, tendremos que esperar para mejorar todo el sistema, pero podemos mejorar un centro educativo en el momento que el centro educativo diga que quiere hacerlo. Y entonces abrir una posibilidad de que un centro educativo que quiera convertirse en un centro de excelencia haga su plan y pida ayuda a las autoridades. Y yo digo, sí, te lo vamos a ayudar porque te vamos a dar asesoramiento y te vamos a dar ayuda y te vamos a dar algunas ventajas para que, si lo consigues, sea bueno para todo el claustro que está ahí. Y eso sí que se puede abrir al día siguiente de gobernar. Y mientras tanto ir haciendo cosas a más largo plazo. Pero teniendo en cuenta que un centro educativo puede convertirse en un centro excelente, como mucho en 3 años, empezamos ya a iniciar el cambio. Ya tienes esa competencia. Exactamente. En el curso 16-17 podríamos... Sí, porque fíjate una cosa, Santiago, lo que necesitamos hacer es tener pequeños triunfos inmediatos. Porque eso desde el punto de vista de la motivación es estupendo. Es decir, si vas a tener un premio gigantesco dentro de una serie de años, pues a lo mejor te desanimas, es como los regímenes de adelgazamiento. Pero si tienes recompensas bastante inmediatas, aunque no sean tan colosales, entonces te animas a seguir siguiendo. Entonces, es decir, el cambio de la escuela va a empezar mañana y abrimos una convocatoria diciendo qué centros quiere introducirse dentro de un plan que además tiene que ser un plan, yo creo que nacional, aunque haya que hacerlo a través de las comunidades autónomas, para que a partir de mañana se abre, digamos, el campo de posibilidades para los centros que quieran progresar. Y ponemos esto en marcha, porque el asunto está que nuestro sistema educativo es un sistema muy poderoso, es muy fuerte, pero como el Diplodocus pues está dormido. Bueno, pues yo creo que ya hemos consumido el tiempo, habéis sido muy generosos con él, sé que tenéis agendas muy apretadas. Yo creo que hay alguna idea que hayamos podido hilvanar, que seguro que puede tener algún efecto. Yo creo que algo habremos empujado, aunque solo sea por habernos juntado aquí a pensar sobre esto. En el libro de José Antonio, que por supuesto lo recomiendo mucho a todo el que le interese, cuenta una historia de Alcalá de Guadaira, donde estaba hablando de qué se podía hacer por la educación, y se le acercó una señora al final de la charla y le dijo: señor Marina, ¿qué puedo hacer yo por la educación? Y entonces creo que le recomendaste, usted lee, y dice, no leo, pues por lo menos leas un libro, ¿no? que algo sí, influirá, ¿no? Por ejemplo, eso, cuando nosotros hemos hecho también, y eso cuando a lo mejor os lo presento, tenemos un proyecto dentro de la universidad que se llama Ciudades con Talento, porque hay problemas educativos que por su especial envergadura, porque afectan a mucha gente, no están fuera del ámbito de acción de un centro educativo, pero cuando se hacen planes nacionales se difuminan y tampoco son eficaces. Entonces, si se hace teniendo como agente educativo la ciudad, es decir, movilizando la ciudad hacia un objetivo educativo mensurable y a fecha fija, nosotros estábamos seguros, y así lo planeamos, de que una ciudad media, habíamos dicho para ciudades hasta 100.000 habitantes, podía resolver el problema del abandono escolar, que significa bajar del 22 o del 23 al 10% que nos pide la Unión Europea, en 3 años con poquísimo dinero, pero haciendo gestión educativa dentro de una ciudad y movilizando pues a todo el mundo. Entre ellos, por ejemplo, a todo el mundo teníamos una tarea para todo el mundo teníamos una tarea para mejorar la educación. La del ama de casa, pues decir, mira, vives cerca de una escuela, te vamos a poner en contacto con el director de la escuela, y ¿por qué no vas allí a recoger a los niños que siempre hay en las escuelas 4 o 5 niños que las madres llegan media hora de retraso y llegan locas porque hay un desajuste de los horarios? Llévatelos a casa y los des un cuento. Y la madre, tranquilizas a la madre, y además los niños ven que están atendidos. Ay, eso mejora la educación, claro, porque está creando redes de protección de la escuela. A una ama de casa, no, es que yo no tengo ninguna escuela cerca. ¿Por qué no se ha hecho un club de lectura para amas de casa? ¿Y eso qué tiene que ver con la educación? Como con la correlación entre nivel de lectura y nivel educativo está clarísimamente demostrado. Si tú consigues subir el nivel de lectura, estás mejorando indirectamente la escuela. Son muchísimas cosas las que se pueden hacer. Yo hablaba del libro, de los libros, porque tenemos aquí a los editores, a vuestros editores, que son muy cuidadosos en tener los libros previstos, por si alguien quiere comprarlos, pues que ahí en algún sitio, me imagino, que habrá la posibilidad de comprar vuestros libros. Sí, y nada, acabamos. Yo pedir disculpas, hemos intentado
estar aquí todos los posibles. Tenemos un poco de reverberación, yo creo que se dice, del ruido aquí detrás. Sabemos que a veces el sonido no llega perfecto, pero bueno, estamos intentando poco a poco mejorarlo. Y muchísimas gracias a todos por venir, muchas gracias a los dos ponentes y pediría un fuerte aplauso para ellos. Gracias.